La segunda parte del banquete son las carnes asadas, que tenían mucha distinción, con guarniciones. En cada lugar cambiaban. Por ejemplo, en el Perú era el camote, choclo, ¿no? En Lima, camote, choclo. Es una mezcla, y después las ensaladas norteamericanas del Thanksgiving Day. Entonces tenemos ese día que comemos muchísimo y diferentes preparaciones. Es el gran banquete. Preparamos el día 24 en la noche. Ahora ya mucha gente come más temprano. El chocolate con algún bizcocho, algo así. Y y tamales y cerdo. Ahora, el consumo de carne es interesante ver cómo es que se lleva a cabo, porque creo que al menos acá en el Perú estaba reservado para ciertas festividades, y al menos en Navidad, por ejemplo, se restringía su consumo. Había un llamado ayuno navideño, ¿no?, que se hacía aquí en las festividades. Dicho sea de paso, tú también has estudiado las comidas en las festividades durante el siglo XIX. Sí. Pero antes de las festividades, que uno podría imaginarse que se comía banquetes, era muy común comer al estilo banquete y una gran cantidad de comidas. ¿Cuánto se comía en el virreinato? Bueno, hablemos del ayuno. Existían varios tipos de ayuno, ¿no? El ayuno antes de la comunión, el ayuno, pero básicamente el ayuno era la restricción de comidas y de bebidas para preparar, es como castigar el cuerpo para que salga la espiritualidad. Entonces, las personas se preparaban antes de todas las fiestas con ayuno. El ayuno era comer una sola comida en el día y pequeños alimentos el resto del día. Entonces hubo una discusión tremenda si el chocolate rompía o no el ayuno, ¿no? Y hubo varios libros al respecto, argumentaciones. Entonces, generalmente para que la gente no desfallezca, se consumían dulces. Entonces, por eso las fiestas están muy relacionadas con el consumo de dulces y con el consumo de chocolate y bueno, los ponches, ¿no? Entonces, por eso todavía cuando uno va a una fiesta patronal, una fiesta en Cusco, en la víspera te ofrecen un ponche, ¿no? Algo para que te calientes. Dulces, algo así. Y habían dos grandes, existen dos grandes fiestas en el calendario religioso católico: la Semana Santa, la Pascua y la Navidad, ¿no? Son dos Pascuas, dos noches buenas. Entonces, la víspera de la fiesta siempre existe el ayuno. Entonces, la comida tradicional de Navidad es el chocolate con un bizcocho. Eso es la comida. Igual en Semana Santa era el pan dulce con chocolate. Era la tradición. En épocas de ayuno, de víspera, de preparación. Y después de medianoche, entonces la gente se quedaba celebrando. Existen muchos testimonios del siglo XIX, se quedaba celebrando, en la cual había diferentes comidas que se servían, ¿no? Carnes. Caucao y tamales, he leído en algún momento, ¿es verdad? Sí, eran diferentes comidas que se servían. Y la gente bailaba hasta el amanecer. Entonces, es que ya se había pasado al 25. Después de las 12 ya uno puede comer. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esa costumbre de esperar a las 12, saludar y cenar, ¿no? Era costumbre antigua que se hacía cenar después de repartir los regalos y cenar.
Entonces le hemos ido a nuestra cena de Navidad, le hemos ido agregando diferentes costumbres. Si tú viajaste a Alemania y te gustó el Stollen, te compras el Stollen para ese momento. El panetón empezó en los años 40 como una introducción comercial, tuvo mucho éxito y hoy día comemos no solamente el 24, sino todo el mes comemos panetón y hay mucha gente que come todo el año panetón, ¿no? Y hacemos una mezcla y después las ensaladas norteamericanas del Thanksgiving Day. Entonces tenemos ese día que comemos muchísimo y diferentes preparaciones, es el gran banquete que preparamos el día 24 en la noche. Ahora ya mucha gente come más temprano, ¿no? Pero antes era después de las 12. Y con una serie de agregados, pero lo tradicional, digamos, es el chocolate con algún bizcocho, algo así, y y tamales y cerdo. Ujú. Pero después ha aparecido muchísimas otras preparaciones. Y nosotros no somos como Centroamérica, que en Centroamérica se comía el pavo para toda ocasión. Las aves en general se guardaban para las ocasiones especiales. No existía estos criaderos de pollo, de pavos, no existían. Entonces, eso recién aparece en los años 40. Entonces, era más fácil comer cerdo, cabritos, la carne de vaca, ¿no? Era más fácil. Y el arroz con pato era especial para los días de fiesta. Hoy día es cotidiano, o el pollo es cotidiano, pero antes no, las aves. Entonces el pavo, una ave grande, era para las ocasiones especiales y era para los banquetes. Todos los banquetes que se hacían durante la República, el plato principal era el pavo asado. Entonces eso fácilmente se traslada a la cena de Navidad como gran comida especial, ¿no? Claro, porque hay variaciones, ¿no? Hay gente que todavía mantiene la costumbre, comen lechón en vez de pavo. Sí. Lechón y tamales. Lechón, ¿no? tamales. En algún momento, justamente en alguna novela costumbrista de Velarde, leí que en los banquetes se acostumbraba a poner, por ejemplo, caucao, se ponían tamales, habían viandas de postres también, lo cual también me sorprende. ¿Qué otras variaciones hemos ido introduciendo a lo largo de la cena navideña? A ver, ¿cómo es la historia de los banquetes? Es bien interesante. En la época de los incas, tenemos una estructura de banquete que es formar dos filas y en la cabecera estaba la persona más importante. Un lado estaba el grupo de Hurin y otro de Hanan, o sea, todos los pueblos se dividían en Hurin y alto y bajo, ¿no? Entonces, los hombres de uno y del otro lado se sentaban frente a frente y detrás de ellos venían la familia. Entonces la mujer llevaba un plato que le servía, pequeño platito, y comía el hombre y después se intercambiaban, se invitaban un poquito de todo lo que habían llevado. No existía este concepto de un cocinero que hacía un menú, no, hasta la misma autoridad tenía sus preparaciones. Y todavía se conserva en muchos pueblos, por ejemplo, en San Pedro de Casta, de que cada familia lleva y después hay un intercambio. Una vez recuerdo que estando en la fiesta de San Pedro de Casta, mi primer libro fue sobre San Pedro de Casta y Marcahuasi, me llevaron un platito chiquito de cuy con arroz. Yo dije, eran las 4 de la tarde, yo me moría de hambre, o sea, horario antiguo, prehispánico. Entonces dije, me voy a morir de hambre, pero de pronto comenzaron a llegar todas mis amigas trayéndome 7 platitos, o sea, era una comida tremenda, ¿no?
y que me traían de regalo, ¿no? De atención. Entonces toda la gente se intercambiaba. Y después venía ya el beber. O sea, todavía uno puede ver que esta costumbre de banquete prehispánico inca todavía se sigue conservando en el Perú. ¿Qué traen los españoles? Los españoles traen un tipo de banquete que se servía en la Edad Media. Es decir, se pone fuentes de comida sobre la mesa y cada uno se sirve lo que quiere. Y el servicio se denomina al mapa que se hace para la ubicación de las fuentes de comida, que tienen que estar cerca. Entonces, por esa razón, es que se levanta varias veces la mesa, ¿no? Se pone, se sirve la gente y luego se levanta y se traen nuevas fuentes. El mayor gasto que había en los banquetes virreinales eran las fuentes. Y había gente que alquilaba fuentes y también había seguro de las fuentes por si se rompían las fuentes de plata o si se perdían, ¿no? Había eso. Y tenemos diferentes banquetes. Esa es la manera como se realizan los banquetes para Bolívar y para San Martín, no solamente en el Perú, sino en toda Sudamérica, al estilo antiguo. Uh-huh. Y evidentemente ahí estaban los platos criollos que se servían. La innovación que trae el siglo XIX es el uso de los cubiertos, porque antes era o la mano o la cuchara, ¿no? El cuchillo también. Entonces esas son las innovaciones que se trae con la influencia de los migrantes. Otra de las novedades que trae el siglo XIX es el protocolo o el orden de las comidas, digamos, ya no es como antes. Por ejemplo, se va cuando Bolívar va a Huaraz, le hacen un banquete. Entonces en las compras sale una relación de carnes, uh-huh, que entonces no te dicen para qué es, sino sale las cuentas de cuánto han gastado de papas, de cabritos, de esto. Entonces uno, de acuerdo al protocolo antiguo, puede suponer, primero vienen el sancochado, es la sopa con las carnes, eso es. Y luego, en la segunda parte del banquete, son las carnes asadas, que tenían mucha distinción, con guarniciones. En cada lugar cambiaban. Por ejemplo, en el Perú era el camote, el choclo, ¿no? En Lima, camote, choclo, era lo más característico, la yuca, era lo más característico. En la sierra, las papas, la variedad de papas. Y luego viene al último los postres. Se comía muchísimo, ¿no? En estos banquetes, porque la gente decía, oh, pobrecito, usted no ha probado tal, pruebe de aquí, ¿no? Y todo eso. Pruebe de aquí, pruebe de allá, y va probando, sí, pero literalmente tremendo. Luego aparece el protocolo de, ya sabe, el menú impreso, que lo hacen los franceses, de comidas que ya se sabe de acuerdo a un orden, y ese menú aparece en francés impreso cuando uno se sienta a comer, y es comida clásica francesa. Entonces todos los banquetes se hacen de ese modo a nivel de todo el mundo, porque encontramos ese protocolo en Estados Unidos, en España, en Italia, en el Perú, los banquetes en francés siguiendo un orden. Y ahí es donde aparece el pavo, uh-huh, siempre en el Perú como el asado principal. Uh-huh. Y luego de eso continúa hasta
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece la comida en plato, con la nouvelle cuisine. Entonces ya se sirve en un principio todo el protocolo, ¿no?, de la degustación, pero luego ya hoy día tenemos que en los grandes eventos, en Palacio, la comida protocolar es unos bocaditos esperando que vengan todos los asistentes al banquete. Se da un plazo de tiempo para que puedan reunirse, luego pasan al comedor y se sirve una entrada, un segundo y un postre. Café, que puede ser ahí mismo o en otra habitación. En cambio, en Europa el protocolo es son los bocaditos y las bebidas, esperando que venga todas las personas para luego hacerlos pasar al comedor, y se sirve una crema, una entrada, un plato de fondo y un postre. Y va variando porque en Italia la entrada es pasta, en otros países se sirve queso, ¿no? Entonces va variando, ¿no?, un poco el protocolo, pero más o menos es a nivel mundial que se sigue actualmente un protocolo en las comidas, ¿no? Y las comidas de ejecutivos, por ejemplo, es un cóctel con algo para picar, un plato y un café, una cosa así, porque lo que se busca es que la gente hable, converse, resuelva un acuerdo o celebre algo, ¿no? Entonces la gente está muy tensa. Entonces va variando la forma protocolar, cómo se consume, cómo se come en el tiempo. Y cuando hablamos particularmente del Año Nuevo, por ejemplo, ¿ahí había otro banquete o solamente este se reservaba para Navidad? El Año Nuevo no era una fiesta importante, no es una fiesta religiosa importante en la sierra, no se celebra, eso ya es una costumbre moderna de hacer una comida y la fiesta y todo eso, ya es moderno. Es una celebración del siglo XX.